Mi nombre es Emma. Tengo 28 años y vivo en Chicago. Mi infancia estuvo lejos de ser típica. Perdí a mis padres en un accidente automovilístico cuando era apenas una niña. Los recuerdos que tengo de ellos son vagos, apenas destellos de momentos felices antes de que todo cambiara para siempre. Mi vida dio un giro drástico, y en lugar de pasar por hogares de acogida, viví la mayor parte de mi infancia en un orfanato. Crecí preguntándome cómo habría sido tener una familia que me amara incondicionalmente, pero mi destino tomó un rumbo inesperado cuando fui adoptada. Marta y Thomas, mis padres adoptivos, eran personas adineradas y respetadas por su labor filantrópica en la ciudad. Sin embargo, mantuvieron mi adopción en secreto, protegiendo su imagen pública. Al principio, no entendía por qué, pero con el tiempo me di cuenta de que era su manera de preservar su privacidad. Aunque me brindaron una vida llena de comodidades, siempre existió una barrera invisible entre nosotros, una distancia que no podía explicarse fácilmente. Mi juventud transcurrió en medio de lujos, pero también de aislamiento. Aprendí a mantenerme fuera del centro de atención y a agradecer la vida que me ofrecieron, sin cuestionar demasiado. Pero todo cambió nuevamente cuando cumplí 22 años. Fue en la universidad donde conocí a Isen, un hombre de negocios de 30 años cuya familia era incluso más influyente que la mía. Isen tenía una personalidad encantadora y genuina, y me trató con una amabilidad que jamás había conocido. Nuestra conexión fue instantánea, y no pasó mucho tiempo antes de que nos volviéramos inseparables. A pesar de nuestra felicidad, los padres de Isen no compartían nuestro entusiasmo. Desde el momento en que me conocieron, dejaron claro que no me consideraban una pareja adecuada para su hijo. Provenían de un mundo de estatus, riqueza y linaje, y yo simplemente no encajaba. Aún así, Isen y yo seguimos adelante. Nos comprometimos y nos casamos en secreto, enfrentándonos a las tensiones familiares que amenazaban nuestra relación. Un día, sus padres organizaron una cena especial. Isen mencionó que asistiría un invitado importante, un socio comercial de su familia. Aunque no estaba entusiasmada, acepté asistir con la esperanza de causar una buena impresión. La mansión de sus padres estaba deslumbrante, como siempre, y la mesa preparada con exquisita perfección. La atmósfera, sin embargo, era fría, y mis intentos de entablar conversación resultaron en respuestas cortantes. Entonces sonó el timbre, y el invitado finalmente llegó. Era un hombre alto, de rasgos marcados y una presencia imponente. Al entrar en la habitación, sus ojos se encontraron con los míos y se detuvo en seco. El ambiente cambió drásticamente. Se acercó a mí con incredulidad, murmurando algo inaudible. Finalmente, señaló el lunar en mi mejilla y, con voz temblorosa, exclamó: «¿Eres tú, mi hija?». La habitación quedó en un silencio absoluto. Sentí como mi corazón se aceleraba mientras él continuaba hablando, asegurándome que llevaba años buscándome. Mencionó un secuestro ocurrido hace mucho tiempo y afirmó que mi lunar era la prueba de que yo era su hija. Mi mente estaba en caos. ¿Era esto real? ¿Cómo podía ser yo la hija de un hombre al que nunca había visto? Todo lo que creía saber sobre mi vida parecía desmoronarse en un instante. El hombre se giró hacia los padres de Isen con furia contenida. «¿Por qué no me lo dijeron? ¿Por qué no me dejaron saber que estaba aquí?», exigió. Richard y Margaret intercambiaron miradas incómodas. Su habitual compostura se desmoronaba. Isen permaneció paralizado, con la boca entreabierta, incapaz de articular palabra. El silencio llenó la habitación. Podía sentir los latidos acelerados de mi corazón mientras intentaba procesar lo que acababa de ocurrir. Ese hombre, que hacía apenas minutos había entrado como cualquier otro invitado, ahora afirmaba ser mi padre. Miré a Isen en busca de apoyo, pero estaba tan aturdido como yo. Su rostro estaba pálido, sus manos temblaban ligeramente. Los padres de Isen, por su parte, parecían tensos, como si este momento expusiera algo que llevaban años intentando ocultar. «No sé de qué está hablando», tartamudeé, mi voz temblorosa. «No recuerdo nada sobre haber sido secuestrada». El hombre dio un paso hacia mí, manteniendo su voz suave pero firme. «Entiendo que es mucho que asimilar, pero he pasado años buscándote. Soy Nathaniel Crane, tu verdadero padre». Mi mente daba vueltas. El nombre, Nathaniel Crane, sonaba vagamente familiar, pero no podía ubicarlo. Mis ojos buscaron a Isen, esperando que tuviera alguna explicación. «Isen, ¿puedes decirme qué está pasando?», pregunté finalmente, mi voz apenas un susurro. Isen dio un paso al frente, claramente tan perdido como yo. «Emma, no lo sabía. Quiero decir, no tenía idea de esto». Nathaniel negó con la cabeza, con una expresión de arrepentimiento. «No esperaba que lo supieras. Esto no es algo en lo que debiste haberte involucrado sin preparación, pero mereces saber la verdad». Sentí como el peso de sus palabras caía sobre mí como una losa. ¿Mi verdadero padre, buscándome todos estos años?
No tenía ningún recuerdo de haber sido secuestrada ni de una vida anterior a la que conocí con Marta y Tomás. Mi vida siempre había parecido tan ordenada, tan perfectamente trazada, y ahora todo se estaba desmoronando. Nathaniel continuó, sus ojos llenos de tristeza. Te llevaron cuando eras solo una niña. Tu madre y yo nunca dejamos de buscarte, nunca perdimos la esperanza. El estómago se me revolvía, todo parecía demasiado surrealista, como una pesadilla elaborada. Mis padres no habían muerto en un accidente automovilístico. Como siempre me habían dicho, ¿todo había sido una mentira? Margaret habló por primera vez desde que Nathaniel había hecho su revelación. Esto es ridículo, dijo con voz tensa. No sabemos quién eres. Y para que vengas aquí afirmando ser su padre, este no es el momento ni el lugar. Nathaniel la fulminó con la mirada. No me importan tus sentimientos. Margaret, esto no se trata de ti, se trata de Emma. Ella merece saber la verdad, merece saber quién es realmente. La mezcla de confusión y enojo burbujeaba dentro de mí, como podían Marta y Tomás, mis padres adoptivos, no haberme dicho nada. ¿Por qué lo habían mantenido oculto? Peor aún, ¿por qué la familia de Isen parecía actuar como si todo esto fuera simplemente una inconveniencia en su mundo perfecto? Isen dio un paso hacia mí. Emma, lo siento mucho, no sabía nada de esto. Si lo hubiera sabido. No pude mirarlo. Mi mente estaba demasiado abrumada. Había pensado que Isen y yo estábamos construyendo una vida juntos, pero ahora sentía que no sabía nada de él, o de mí misma. Nathaniel habló nuevamente, su tono más calmado. Emma, sé que esto es mucho, pero por favor, escúchame. Nunca dejé de buscarte. Eres mi hija y quiero que tengas todo lo que mereces. Negué con la cabeza, tratando de despejar la niebla en mi mente. ¿Cómo puedo creerte?, pregunté con la voz quebrada. ¿Cómo puedo confiar en nada de lo que dices cuando todo lo que pensé que sabía sobre mi vida está mal? Isen se acercó un poco más, su voz suave y casi suplicante. Emma, por favor, no sé qué decir. Estoy tan perdido en esto como tú, pero lo resolveremos, juntos. No podía escucharlo. Las palabras no hacían sentido. Necesitaba respuestas, pruebas. Este hombre no podía simplemente irrumpir en mi vida y declarar que era mi padre. Necesitaba tiempo para procesar todo lo que estaba sucediendo. Nathaniel pareció darse cuenta de mi agitación y retrocedió ligeramente, dándome espacio. Lo entiendo, Emma, no espero que confíes en mí de inmediato, pero debes saber que nunca dejé de buscarte. Te daré todo el tiempo que necesites. El silencio en la habitación era sofocante. Miré a Isen y luego a sus padres. Podía ver la tensión en sus rostros, los esfuerzos por ocultar su incomodidad. No sabía en quién confiar. Mi mundo se sentía como un rompecabezas al que de repente le faltaban piezas vitales. Esto era demasiado. Finalmente, susurré para mí misma, más para ordenar mis pensamientos que para que alguien me escuchara. Necesitaba tiempo, necesitaba pensar. Tengo que irme a casa, dije con un hilo de voz. Isen abrió la boca para responder, pero levanté la mano, negando con la cabeza. No, necesito estar sola. Tomé mi abrigo y me dirigí hacia la puerta. Isen intentó seguirme, pero no me giré, no podía. Mi mente estaba demasiado abrumada, mi pecho pesado por la confusión. Toda mi vida, tal como la conocía, se sentía como una mentira, y no tenía idea de cómo empezar a desenmarañar todo lo que acababa de suceder. El aire frío de Chicago me golpeó al salir a la noche. Respiré profundamente, intentando calmarme, pero el nudo en mi pecho no hacía más que apretarse. La ciudad parecía más oscura, más fría. ¿Cómo había llegado a esto? ¿Cómo podría mi vida cambiar tanto en unas pocas horas? Caminé sin rumbo, las luces de la ciudad desdibujándose a mi alrededor. Mis pensamientos iban a toda velocidad, repitiendo las palabras de Nathaniel, buscando un sentido que no llegaba. Decía ser mi verdadero padre. Afirmaba que me habían secuestrado de niña. Si eso era cierto, entonces todo lo que había creído saber sobre mí era falso. Saqué mi teléfono cuando vibró en mi bolsillo. Era un mensaje de Isen. Emma, por favor, déjame explicarte. Estoy preocupado por ti, vuelve a casa. Me detuve, mirando la pantalla. La ira comenzó a hervir dentro de mí. ¿Cómo podía pedirme que volviera? ¿Qué creía que cambiaría si regresaba? Esa casa ahora me parecía extraña, un lugar lleno de secretos y mentiras. Ignoré el mensaje y seguí caminando. Las palabras de Isen resonaban en mi cabeza, lo resolveremos juntos, pero no podía creerlo. ¿Cómo podíamos resolver algo cuando todo lo que había dado por sentado estaba en duda? ¿Cómo podía confiar en él cuando nunca había cuestionado el mundo perfecto que sus padres habían construido a su alrededor? Eventualmente, llegué a un parque junto al lago. Era un lugar al que solía ir cuando necesitaba paz. Lejos del bullicio de la ciudad, me senté en un banco.
observando el agua que reflejaba las luces distantes. El mundo parecía distante, y yo me sentía más pequeña que nunca. Quería creerle a Nathaniel, creer que realmente era mi padre. Después de todo, si lo que decía era cierto, entonces no era solo una huérfana perdida para el mundo, pero también estaba la parte de mí que había crecido con Marta y Tomás, mis padres, las personas que me habían criado y amado. Esa parte no podía aceptar lo que estaba sucediendo. Mi teléfono vibró de nuevo. Era otro mensaje de Isen: te daré espacio, pero no puedo dejar que enfrentes esto sola. Suspiré, cansada. No quería que Isen fuera parte de esto ahora, pero sabía que no podía seguir huyendo para siempre. Tenía que enfrentar esta situación, descubrir la verdad. Me quedé en el parque un rato más, dejando que mi mente se calmara. Siempre me había enorgullecido de ser independiente, de manejar las cosas por mi cuenta, pero esto era demasiado. Necesitaba ayuda, por mucho que doliera. Sabía que tenía que recurrir a las únicas personas que siempre habían estado ahí para mí, Marta y Tomás. Tomé el teléfono y marqué su número. Marta contestó casi al instante. Emma, cariño, ¿estás bien? Su voz era suave, pero estaba cargada de preocupación. No lo sé, mamá, dije, mi voz temblando. Ya no sé qué es real. Hubo una pausa, larga y pesada, antes de que ella hablara nuevamente. Emma, por favor, dime qué pasó. Le conté todo, sobre Nathaniel, el hombre que decía ser mi verdadero padre, sobre el supuesto secuestro, sobre el lunar en mi mejilla que, según él, era una prueba. También le hablé de los padres de Isen, de la cena, de cómo todo se había desmoronado tan rápido. Marta escuchó en silencio, pero cuando finalmente habló, su voz estaba llena de tristeza. Emma, ojalá te lo hubiéramos dicho antes. Queríamos hacerlo, pero nunca pensamos que era el momento adecuado. Tu padre y yo no sabíamos cómo explicarte todo. No queríamos lastimarte. Mi corazón se encogió. ¿Lo sabías?, pregunté, la emoción rompiendo mi voz. ¿Sabías sobre Nathaniel? ¿Sabías que no soy tu hija? Otra larga pausa. Cuando Marta respondió, su voz apenas era un susurro. Sí, Emma, lo sabíamos. Te encontramos cuando eras solo un bebé, y Nathaniel te había estado buscando desde entonces. No queríamos decírtelo porque teníamos miedo de lo que esto pudiera significar para nuestra familia. Pero siempre te hemos amado, siempre lo haremos. Eres nuestra hija. El peso de sus palabras me golpeó como una ola. Había esperado claridad, pero solo sentía más confusión. ¿Cómo pudieron ocultarme algo tan importante? ¿Cómo pudieron dejarme crecer pensando que era huérfana? ¿Solo para descubrir que no lo soy? Mi voz se quebró. No sé qué hacer. Mamá. Marta respiró profundamente. Emma, sé que esto es difícil. No puedo imaginar por lo que estás pasando, pero no tienes que hacerlo sola. Estamos aquí para ti, y siempre lo estaremos. ¿Crees que debería conocer a Nathaniel?, pregunté, temerosa de la respuesta. Ella dudó, el silencio llenando el espacio entre nosotras. Eso es algo que solo tú puedes decidir, cariño, pero sea lo que sea que elijas, quiero que recuerdes que eres amada, y siempre lo has sido. Colgué el teléfono sintiéndome a la vez reconfortada y más perdida que nunca. Mi vida estaba dividida entre dos mundos, ninguno de los cuales parecía encajar del todo. Nathaniel, mi padre biológico, me había encontrado. Pero, ¿qué significaba eso? ¿Podía simplemente darle la espalda a todo lo que había conocido? Las preguntas parecían infinitas, y las respuestas seguían fuera de mi alcance. Mientras caminaba hacia casa, una cosa se hizo clara: no podía ignorar esto por más tiempo. Tenía que enfrentar lo que me esperaba. Pero, ¿cómo? ¿Dónde encajaba Isen en todo esto? No tenía las respuestas, pero sabía una cosa: lo más difícil de este viaje apenas comenzaba. Los días siguientes se sintieron como una neblina. Intenté seguir adelante, cumplir con las tareas diarias, pero nada era normal. Todo parecía cambiado, como si estuviera caminando sobre terreno inestable, incapaz de encontrar mi equilibrio. Apenas dormía. Mi mente estaba atrapada en un torbellino de pensamientos. Nathaniel, Isen, Marta, Tomás. Era un caos que no sabía cómo desenredar. Isen seguía llamando y enviando mensajes, pidiéndome hablar. Pero yo no sabía qué decirle. ¿Cómo podía mirarlo a los ojos después de todo lo que había pasado? Después de enterarme de que su familia, la misma a la que tanto intenté impresionar, no sabía nada de mi pasado. Me sentía atrapada entre mi amor por Isen y la realidad aplastante de mi nueva identidad. Una noche, después de un día particularmente agotador, me encontré frente al espejo de mi apartamento. Mis dedos tocaron el lunar en mi mejilla, esa pequeña marca que había desencadenado toda esta tormenta. Observé mi reflejo, tratando de entender. ¿Era Emma Crane, hija de un hombre que había pasado años buscándome? ¿O era simplemente Emma,
La niña que Marta y Tomás habían criado con tanto amor. Mi teléfono vibró de nuevo. Era un mensaje de Isen. Por favor, Emma, ¿podemos hablar? No respondí de inmediato. No sabía si quería hacerlo, pero la verdad era que lo extrañaba. Extrañaba la vida que teníamos antes de todo esto. Extrañaba la certeza de nuestro amor. Finalmente, lo llamé. Emma, su voz era vacilante, cargada de alivio. He estado tratando de comunicarme contigo. Solo quiero saber que estás bien. Cerré los ojos, intentando ordenar mis pensamientos. Isen, ni siquiera sé por dónde empezar. No sé si puedo seguir haciendo esto. Todo es demasiado. Lo sé, respondió suavemente. Nunca quise que nada de esto sucediera. Debería haber estado allí para ti, pero no entendía por lo que estabas pasando. Por favor, dame una oportunidad para arreglarlo. Podía sentir la sinceridad en su voz, pero no era suficiente. Necesito resolver esto por mi cuenta. Isen, dije, mi voz apenas un susurro. No sé si puedo seguir contigo cuando todo es tan incierto. El silencio que siguió fue largo y pesado antes de que él hablara nuevamente. Lo entiendo. Si necesitas espacio, te lo daré. Solo quiero que seas feliz. El dolor en su voz me golpeó fuerte, pero no cambió nada. La verdad era que ya no sabía qué significaba ser feliz. Colgué la llamada, sintiéndome más sola que nunca. Mis pensamientos regresaron a Nathaniel. No era un extraño. Tenía pruebas de que me había estado buscando, pero incluso con todo eso, no sabía si podía aceptarlo en mi vida. A la mañana siguiente, decidí que no podía seguir así. Marqué el número de Nathaniel. Emma, su voz era cálida, llena de alivio. Estoy tan feliz de que hayas llamado. Necesito respuestas, dije con más fuerza de la que esperaba. No puedo seguir viviendo en la oscuridad, necesito saber la verdad. Acordamos encontrarnos esa tarde. Caminé hacia el café con el corazón latiendo con fuerza. La decisión que estaba a punto de tomar era enorme. ¿Estaba lista para aceptar esta nueva realidad, o iba a quedarme aferrada al pasado? Nathaniel ya estaba allí cuando llegué, sentado en una mesa de la esquina. Se puso de pie al verme. Su rostro reflejaba esperanza y ansiedad. Me senté frente a él, y por un momento, ninguno de los dos habló. Emma, comenzó suavemente, sé que esto es abrumador, pero quiero que sepas que no estoy aquí para forzar nada. He pasado toda mi vida buscándote, pero entenderé si necesitas más tiempo. Solo quiero que sepas que no estás sola. Sentí el peso de sus palabras, pero también algo de claridad. Gracias por encontrarme, dije con la voz temblorosa, pero tengo una vida aquí, una familia que me crió con amor. No puedo simplemente darles la espalda. Nathaniel asintió, sus ojos llenos de tristeza pero también comprensión. No quiero que elijas entre nosotros, dijo. Solo quiero que tengas la oportunidad de saber quién eres realmente. Sea lo que sea que decidas, te apoyaré. Por primera vez en días, sentí una chispa de claridad. No tenía todas las respuestas, pero sabía que estaba lista para enfrentar lo que viniera. Le di una última mirada a Nathaniel y susurré, gracias. Salí del café, sintiéndome más firme en mi decisión. Mi viaje apenas comenzaba, pero estaba lista para enfrentarlo.